Estudio Bíblico con el Padre Víctor Luis Cabañas, doctor en Sagradas Escrituras de la Universidad Salesiana de Roma y profesor de Teología de la Universidad Católica Nuestra Señora de la Asunción. Y porque la palabra es pan de vida, les invitamos a reflexionar con Ñandeyara Ñe'e. Con el apoyo del supermercado San Cayetano. Queridos amigos, estamos iniciando nuestro programa Ñandeyara Ñe'e Dominical. Como todos los domingos nos encontramos para reflexionar la palabra del Señor. Allí va Ñandeyara Maesha Bou. Tres lecturas tan importantes y tan lindas que el Señor Jesús nos ofrece cada domingo. Hoy estamos ya en este 14º domingo del tiempo ordinario. Empezamos mañana ponaya, esa ponamba, esa vaya guatañaína, lleva ñandeco yareco, 33 domingos del tiempo ordinario. Jaupei opa con el Cristo Rey, la fiesta que quiere decir nuestro propio triunfo, pero la yaya poponano peñanderape. Upeare con la ñajenduanamba, eva peñandeyara, oincuame, eñande ejina, jaume, eñande jamosanan, vijan guaisa peñe, peñandereco, bebe, a peñande comunidad, bebe. Peatiguasuñan de yahuereco, pepe coñejenduana, oye, sana, vaisa va peñandeyara, bueno, omba apo. Y eso hace que nosotros seamos diferentes después, ¿verdad? O sea, es el gran cambio que tiene que existir en la vida de todo cristiano. Paso a paso, con la proceso gina. Queridos amigos, entonces en este 14º domingo del tiempo ordinario, la palabra de Dios viene hoy ofreciéndonos con la primera lectura. Vamos a ver un poco entonces lo que nos dice el profeta Zacarías. Estamos en el capítulo 9 del 9 al 10. Así habla el Señor. Alégrate mucho, hija de Sión. Grita de júbilo, hija de Jerusalén. Mira que tu rey viene hacia ti. Él es justo y victorioso, es humilde y está montado sobre un asno, sobre la cría de un asna. Él suprimirá los carros de Efraín y los caballos de Jerusalén. El arco de guerra será suprimido y proclamará la paz a las naciones. Su dominio se extenderá de un mar hasta el otro y desde el río hasta los confines de la tierra. Qué lindo, queridos amigos, lo que estamos escuchando desde la profecía de Zacarías. Sahar, upeaco hebreo, debe tener verbos y nada. Upeaco dice recordar. Eguero mandú. Allá, ya es entonces el diminutivo, ¿verdad? De Yahvé. Ya. Y entonces Sahar ya quiere decir que Yahvé y mandú. Qué lindo que es esto. Hamba, el año de Yara y Potahana, apeñas tu ponaba, apeñas de Yara lo hipotá, pechas y haisago ave. Dice en primer lugar, alégrate, nos dice, hija de Sión. Eso es lo primero. Le está hablando ciertamente a Israel. Israel quiere decir la fuerza de Dios. Ñandego entonces, como pueblo elegido de Dios, somos fuerza de Dios. Nuestra comunidad, nuestra familia, nuestra vida, nuestra iglesia, entonces cada uno de nosotros es fuerza de Dios. ¿Se acuerdan cuando el Señor cambió el nombre, ¿verdad?, de Jacob? Dice que había peleado, había luchado con el ángel en una madrugada en que se encuentra. Es una forma interesantísima, ¿verdad?, de decir, tú has vencido a Dios y has vencido a los hombres. Eso está en Génesis. Bueno, pero todo esto nos hace recordar y sobre todo nos hace entender que el Señor nunca se olvida de nosotros. Y por eso tenemos que alegrarnos, porque tenemos la gracia y la fuerza de Dios para que podamos luchar, vencer con Dios y vencer las cosas negativas, vencer las propias limitaciones. Y entonces nos dice, grita de júbilo. Yagüero ana, yagüero sapucayana, veñande yara, omejagüere ñande. ¿A quién? Mira que viene tu rey.
Recordemos que dentro de toda esta historia de salvación, lo que Israel está pensando y está esperando es al Mesías, es al Rey, es al otro, entre comillas, digamos, David, que tenga que poner la paz, que tenga que poner la alegría dentro del pueblo. Y así entonces, queridos amigos, nos dice qué clase de rey es este que está llegando. Dice luego, Él es justo y victorioso, es humilde y está montado sobre un asno. La justicia, Él es justo. Nosotros también, queridos amigos, ¿verdad? Estamos muy esperanzados. A ver, dentro de poco, un mente, imagina, agosto, gobierno, pues, etcétera, etcétera. Entre lo que te hago siempre, y de todo un poco, para ver si podemos vivir en la justicia. Porque ustedes saben que todas las cosas negativas que existen, en realidad es por una gran injusticia que estamos cometiendo, ¿verdad? Nosotros no estamos viviendo de acuerdo al proyecto de Dios. Eso quiere decir la injusticia, porque la definición de Dios es siempre justicia. Este rey, es decir, la presencia de Dios, este Mesías, este Salvador, quiere decir que viene en medio de nosotros. ¿Qué es lo que nos trae, queridos amigos? Nos trae la justicia, hoy. Él es justo. Y después dice, Él es victorioso. Victoria significa entonces triunfo. Va a enseñar entonces al final, no sé, de un gobierno o al final de una etapa podemos decir, hemos triunfado o somos victoriosos, ¿verdad? ¿Cuándo vamos a decir eso? Solamente cuando vivimos lo que se nos ponía como premisa, ¿verdad? Recién, Él es justo. La justicia. La justicia es lo que nos hace victoriosos. ¿Por qué? Porque vivir justamente quiere decir vivir de acuerdo a ese chip que el Señor puso en nuestro corazón, en nuestra vida, en nuestra mente, que está dirigida siempre por la conciencia. Porque bendiga tú y la hice la omonda jagüe, de las cosas del pueblo, de las cosas de la gente. Diga tú y vea. Tu conciencia siempre te dice, no, dere pocojina, pemba de ajeno. Las cosas de la comunidad. Es tan importante, ¿verdad? Entonces esta palabra del Señor, Saharia, entonces Dios se acuerda de nosotros. Dios nos vuelve a recordar, Yahvé nos vuelve a recordar y nos vuelve a decir, este es el camino, querido pueblo, para que ustedes lleguen a ser victoriosos. Qué sencilla que es la palabra de Dios. ¿Ya? El asunto es que nosotros nos parece que nada, no entendía. Ella güey se mueve y por eso la itaúga la oñen botauga upiaje también. Xiangai, de cuál de Xiangai. Más móvil. Llegó a Bonanio. Ñañen botauga. Entonces, queridos hermanos, vamos a procurar escuchar la palabra de Dios. Pero escuchar la palabra de Dios quiere decir obedecer. Shema Israel. Escucha Israel. Escucha fuerza de Dios, se dice opea. Escucha pueblo de Dios. Entonces, ñañemon barete, mi allá es mi catuba, lleva yagüero guatami, coñande yara oyerurea y nañande. Pero seguimos un poquitito más porque después dice, Él es humilde y está sentado sobre un asno. Queridos amigos, cuando aquí nos está diciendo que este Mesías que viene en medio de nosotros es humilde y está montado sobre un asno, nos está queriendo decir simplemente que para poder vivir la justicia, dándonos cuenta de que es decir, estamos desviándonos del camino de Dios, entonces tenemos que humildemente reconocer que estamos haciendo mal. Y te pone luego con una letra especial. Es humilde. Humilde significa humus, quiere decir reyesa, lleva ñande, yaguar, aire y estejina. Entonces no somos dioses y por lo tanto tenemos que esforzarnos, tenemos que luchar y tenemos que procurar ayudarnos como comunidad para poder ser victoriosos justamente. Esa es la humildad, reconocer que somos criaturas. Y por eso entonces después te pone esta linda comparación. Está montado sobre un asno. Recordemos, queridos amigos, incluso hay un librito muy interesante
dentro de una exégesis muy linda y luego que nos lleva a una reflexión teológica, el caballo contra el asno, así se llama, ¿verdad? Entonces el nombre del librito, ¿verdad? Que es reflexión. Porque en la Biblia el caballo siempre significa la altanería, la guerra, la lucha. Entonces el ponerse sobre el otro, ¿verdad? Ir como para matar al otro. Upeana oye por la caballo lleva. Añade Jayqua, Bonajena, mi caballo, árabe y arriba, mi ayoñeina con. Pero el burrito, sin embargo, Peña de Yajaisa, el burrito lleva carga y no lo siente. Añade Opeyaina, ¿verdad? O sea, el burrito siempre es el signo, el símbolo de qué cosa, de una humildad. El signo y el símbolo de que nuestra lucha es la que nos lleva hacia el triunfo y hacia la victoria. Upearegola, oña presenta lleva daja eiku que ave como un arrogante, se la iguapa, se na icote a ver, se ave a yo apoyo capajangua con el caballo y la espada, ¿verdad? No. Aquí nosotros humildemente venimos simplemente en ese deseo de traer la paz, en ese deseo de hacer bien las cosas. Y por eso dice, como consecuencia, queridos amigos, Él suprimirá los carros de Efraín y los caballos de Jerusalén, ¿se dan cuenta? Entonces solamente con la humildad, solamente con el deseo de hacer bien las cosas por nuestra nación, por nuestra familia, por nuestros grupos, solamente eso, queridos amigos, nos va a ayudar muchísimo, ¿verdad? Para que podamos suprimir las cosas negativas. Él suprimirá el arco de guerra y proclamará la paz a las naciones. Volveremos enseguida con más de Yarañe Dominical. En la ciudad de Luque, la economía se llama Supermercado San Cayetano. Compruebe sus precios bajos en productos cárnicos de primera calidad. Panificados, verduras, vegetales, frutas, artículos de bazar, ferretería, ropería. Supermercado San Cayetano, Humaitá 168, Casi Capitán Vado, ciudad de Luque. Les invito a formar parte de la Fundación Ñandeyara Ñe'e. Con su aporte nos está ayudando a la evangelización de las familias. Sus aportes lo pueden hacer a través de Giros Tigo y también a través de la cuenta de la Fundación Ñandeyara Ñe'e. Que el Señor Jesús les bendiga y multiplique su generosidad. Queridos amigos, les invito a todos ustedes a ser padrinos de Ñandeyara Ñe'e. Su aporte es muy importante para seguir evangelizando. Ñandeyara Ñe'e, ay de mí si no evangelizara. Queridos amigos, estamos volviendo con Ñandeyara Ñe'e Dominical. Nos encontramos hoy en este domingo para reflexionar la palabra del Señor. Esta segunda propuesta, la segunda lectura que nos trae en este 14º domingo del tiempo ordinario, es la carta del apóstol San Pablo a los cristianos de Roma. Estamos en el capítulo 8, versículos 9 y luego del 11 al 13. Hermanos, ustedes no están animados por la carne, sino por el Espíritu, dado que el Espíritu de Dios habita en ustedes. El que no tiene el Espíritu de Cristo no puede ser de Cristo. Y si el Espíritu de aquel que resucitó a Jesús habita en ustedes, el que resucitó a Cristo Jesús también dará vida a sus cuerpos mortales por medio
del mismo espíritu que habita en ustedes. Hermanos, nosotros no somos deudores de la carne para vivir de una manera carnal. Si ustedes viven según la carne, morirán. Al contrario, si hacen morir las obras de la carne por medio del espíritu, entonces vivirán. Queridos amigos, entonces estamos con esta segunda lectura maravillosa que nos trae la carta de Pablo a los cristianos de Roma. ¿Y qué es lo que nos está diciendo? ¿Qué es lo que nos está proponiendo, queridos amigos? En primer lugar, nos propone la fuerza del Espíritu que nos da, dice, vida nueva. Es una vida nueva, queridos amigos, que nos compromete con los demás. Yande gondika tuya lleva la ya el añajendu habe ñande yarañi tena yahabe misahabe tena ñañe mongueta ya sí ya algo formal ñande yara se lleva bautizarme, pero después no hay compromiso. Después no hay compromiso, queridos amigos. Entonces, ¿dónde está tu fe? ¿Dónde está tu vida cristiana? ¿Dónde está tu vida de seguidor de Jesucristo? Ñande cosa yo que fuera ya para poner lleva peñante yara iro ñande que el seguimiento, la secuela Christi es dejar lo negativo, cambiar, porque aquí nos está hablando de una vida nueva, pero que luego nos lleva a un compromiso. O peago yeshan, diga tú y con la ya pistante bla bla bla, mi vende lleva, diga tú y la ya pistante upese la ya la pareja lleva. Ñande yurupe, ñande vale formal, pero después en el momento exacto nos cuesta comprometernos. Nos cuesta, queridos amigos, hacer algo verdaderamente por la comunidad. Somos muy egoístas. Ñañembo tetereía lleva. Y parece que estamos siempre inseguros en la vida. La persona que es muy aferrada a sus bienes, la persona que es muy aferrada solamente a su circulito, a lo suyo, eso entonces quiere decir que tiene una gran inseguridad espiritual, así como suena, queridos amigos. Y entonces parece que nos aferramos o queremos aferrarnos, y eso es inconscientemente. Upeare con la ña reflexionar, upeare con la ña mindu una, upeare con la ña gendua veñan de yarañe eina ba esa bañan de atoña eñan de bueno, pensé que ani que pepetate upeisa lleva. Entonces por eso dice, ustedes no están animados por la carne, sino que ustedes están animados por el Espíritu. Dado que el Espíritu de Dios habita en ustedes. Queridos amigos, esta es una de las cosas esenciales y fundamentales que tenemos que tener en cuenta, ¿verdad? Que nosotros no vivimos simplemente la vida de la carne, sino que siempre está el aspecto trascendental, la lleva. Peñan de yara o moiva, que peñan de yara, pues tú maranga tú, oía peñan de ni ame, peñan de yara, pues tú maranga tú, oía peñan de recobeo, pea la ñan de monpurana, o pea la ñan de huerjana, peñan de la pisare non debe ya, pues a una vez por la mía, y yo buena guanabe, ¿verdad? Entonces, es el Espíritu de Dios que habita en ustedes. Por eso yo siempre digo, la palabra de Dios es tan sencilla. La propuesta del Señor es demasiado sencilla. Pero ahora, queridos amigos, si nosotros lo entendemos bien, esta propuesta tan sencilla, esta propuesta tan elemental y fundamental, nosotros la tenemos que tener en cuenta, saber bien. Porque para que exista un cambio, para que nosotros entremos en este camino de la vida nueva, nosotros tenemos que hacer parte de nosotros mismos. En la medida en que nosotros, las propuestas del Evangelio, la buena noticia de Jesucristo, hacemos parte de nuestra existencia, ciertamente que después también lo vamos a poner en práctica, lo vamos a vivir y ofrecer a los demás. El que no tiene el Espíritu de Cristo no puede ser de Cristo. Es lo lógico. El que no piensa como Cristo, el que no realiza los proyectos del Evangelio, ¿cómo se puede llamar cristiano? Estas pues son las contradicciones tantas veces que uno va encontrando en la vida. Algunas veces, ¿verdad? Algunos, pero hacen cosas que no tienen sentido, ¿verdad? Pero después proclaman y dicen, aquí está Jesús, aquí está el Señor, aquí. Pero te propone totalmente cosas que están contra el Evangelio de Jesucristo. Por ejemplo, Jesucristo te dice, no tienes que robar, ¿verdad? Andere monda, ¿verdad? Pero después nosotros, uy,
Eso es como se decía antes, ¿verdad? El chancho que habla de la limpieza, ¿verdad? Y así somos. Entonces, ñañemongue talla, ea, pea, moa, pero después, en el fondo, ya pues, y peñan de yaras y añade. Fíjense, queridos amigos, hay una frase también muy linda que a mí siempre me quedó, ¿verdad? Muy marcado, ¿verdad? Dentro del corazón, esta frase bien marcada en la mente, ¿verdad? Porque nos invita también a nosotros a reconocer y a saber cómo tenemos que actuar y cómo tenemos que obrar. Esta frase dice así: lo que tú eres me grita tan fuerte que no oigo lo que me dices. A repetir, lleguita porque cosa importante y en año mindu, allí alguna vez en año entendeu así va para la dice. Lo que tú eres me grita tan fuerte que no oigo lo que tú me dices. Upea dice ina peña de nieve y catuya el ande, eyua el alace, erece, eyerurece. Entonces, siendas en du y eténica tuya en du, ¿por qué? Porque lo que tú haces, pendere ya poajina, y vayetere hija, entonces, reñe, era un yepe, hareme, era un yepe, si hay algún consejo. Diga, tuya en du, porque has hecho otra cosa y te la ya poañe, ¿entiendes? Entonces, esto, por ejemplo, es demasiado importante cuando el Señor nos está diciendo justamente, ustedes tienen el Espíritu de Cristo, ustedes están animados por el Espíritu, no por la carne, no por las cosas pasajeras. Las cosas pasajeras, queridos hermanos, se quedan aquí en este mundo. Una frase muy importante también para que nosotros podamos reflexionar es saber que todo lo que nos rodea, todo lo que nosotros tenemos delante de nosotros, son elementos de la naturaleza que el Señor nos presta. Hoy purucañande. Incluso todo lo que nosotros tenemos. No solamente la vestimenta, ¿verdad? Sino que nuestra propia vida, nuestra propia carne. Esto nosotros prestamos de la naturaleza. Prestamos de Dios. Porque haga ñamanoriré kusuwe llegó y codañande. Todo esto que fue mi cuerpo. Recuérdate que eres polvo y que al polvo has de volver. Y entonces, ¿qué quiere decir? Quiere decir que en hay purumite y oye, puru cállate. Oye, puru cállate. Entonces, yo que ¿verdad? Qué interesante. Y por eso tenemos que vivir. Por eso tenemos que vivir, como dice la palabra de Dios, animados por el Espíritu, no por las cosas de la carne. Las cosas de la carne son pasajeras. Las cosas de la carne el Señor nos está prestando para que nosotros podamos realizarnos, para que podamos hacer un camino de salvación. Y si el Espíritu de aquel que resucitó a Jesús habita en ustedes, el que resucitó a Cristo Jesús también dará vida a sus cuerpos mortales. Aquí se nos propone y Pablo nos dice, si nosotros vivimos de acuerdo al Espíritu, ciertamente que vamos a obrar de acuerdo al Espíritu. Porque ñandichana lleva una nova y sobre todo resucitó a Jesús también, ese dará vida a sus cuerpos mortales. Ahí tenemos que encontrar la vida verdaderamente, queridos amigos. Y por lo tanto, por medio del Espíritu que habita en ustedes. Hermanos, nosotros no somos deudores de la carne para vivir de una manera carnal. Si ustedes viven según la carne, morirán. Al contrario, si hacen morir las obras de la carne por medio del Espíritu, entonces vivirán. Aquí se nos propone directamente y se nos está diciendo cómo nosotros utilizamos la vida, así bien mundana, la vida que implica nuestra propia naturaleza humana, pero como hombres insertos dentro de una historia y dentro de un mundo. Entonces desde ahí nosotros vamos a saber si estamos cumpliendo o no estamos cumpliendo con lo que el Señor verdaderamente nos está pidiendo. Queridos amigos, ya llevé que no aferrarnos a las cosas del mundo, no aferrarnos a las cosas de la carne, sino que saber reconocer que había sido, estamos llamados siempre a vivir la vida del Espíritu. Volvemos enseguida con más ñande Yarañe Dominica. Les invito a formar parte de la Fundación Ñande Yarañe,
Con su aporte nos está ayudando a la evangelización de las familias. Sus aportes lo pueden hacer a través de Giros Tigo y también a través de la cuenta de la Fundación Ñandeyara Ñe'e. Que el Señor Jesús les bendiga y multiplique su generosidad. Acompáñanos a seguir creciendo con la evangelización a través de Ñandeyara Ñe'e. Ay de mí si no evangelizara. Gran rifa. Primer premio, una camioneta Fiat Dobló del País Cabañas. Segundo premio, un anillo de oro con brillantes. Tercer premio, un televisor LED. Cuarto premio, un acondicionador de aire. Y muchos premios más. Gran rifa. Ay de mí si no evangelizara. Sigamos creciendo, evangelizando con Ñandeyara Ñe'e. El próximo 27 de julio será el gran día para este sorteo. Ofrenda 25.000 guaraníes. Juntos para mantener el primer canal católico del Paraguay. Jerusalén, donde la historia y la espiritualidad se entrelazan. Bienvenidos a Tierra Santa. Unámonos a las procesiones religiosas que llenan las calles de Jerusalén, celebrando la fe y la devoción en una experiencia inolvidable. Admiremos la belleza del Mar Muerto, flotando en sus aguas saladas y disfrutando de los beneficios de sus minerales únicos. Subiremos al Monte de los Olivos y contemplaremos una vista panorámica de la ciudad sagrada. Y al final del día, mientras el sol se pone sobre los tejados de Jerusalén, nos daremos cuenta de que hemos sido parte de algo más grande que nosotros mismos. Jerusalén, donde la historia cobra vida y la espiritualidad se convierte en una experiencia tangible. Acompaña en este viaje el Padre Víctor Luis Cabañas para enriquecer sobre los lugares más importantes de nuestra fe en base a textos bíblicos y hacer de esta experiencia un momento único. Para obtener más información y reservar su viaje a Tierra Santa, llámenos hoy mismo. Descubramos el encanto de este lugar sagrado y dejemos que el viaje a Tierra Santa comience ahora mismo. Queridos amigos, les invito a todos ustedes a ser padrinos de Ñandeyara Ñe'e. Su aporte es muy importante para seguir evangelizando. Ñandeyara Ñe'e, ay de mí si no evangelizara. Ñandeyara Ñe'e presenta Cursos Modulares Bíblicos 2023, de marzo a noviembre. Todos los jueves de 20:30 a 21:30 horas. Julio, Evangelio según San Juan. Contactos al 0981 50 50 36. Ñandeyara Ñe'e. Cursos Modulares Bíblicos 2023, de marzo a noviembre. En la ciudad de Luque, la economía se llama Supermercado San Cayetano. Compruebe sus precios bajos en productos cárnicos de primera calidad. Panificados, verduras, vegetales, frutas, artículos de bazar, ferretería, ropería. Supermercado San Cayetano. Humaitá 168, Casi Capitán Vado, Ciudad de Luque.
Queridos amigos, seguimos con Ñande Yarañe Dominical. Como todos los domingos nos encontramos para reflexionar la palabra de Dios. Lleva ese papel Ñande Yara, Ñande Mokene, ese papel Ñande Yara, Ñande Mombarestejina, ya es, ya se va. Ya guatá, ya ojina, Ña Hendube Ñande Yara, Ñe Eru Vive, ese papel Ñande Jaicobana. Nosotros hoy, esta tercera lectura, es decir, la del Evangelio, leemos desde el Evangelio de San Mateo. Estamos en el capítulo 11 del 25 al 30. Jesús dijo, te alabo, Padre, Señor del cielo y de la tierra, porque habiendo ocultado estas cosas a los sabios y a los prudentes, las has revelado a los pequeños. Sí, Padre, porque así lo has querido. Todo me ha sido dado por mi Padre, y nadie conoce al Hijo sino el Padre, así como nadie conoce al Padre sino el Hijo, y aquel a quien el Hijo se lo quiera revelar. Vengan a mí todos los que están afligidos y agobiados, y yo los aliviaré. Carguen sobre ustedes mi yugo y aprendan de mí, porque soy paciente y humilde de corazón, y así encontrarán alivio, porque mi yugo es suave y mi carga liviana. Palabra del Señor. Queridos amigos, qué lindo entonces lo que el Señor hoy nos está presentando aquí. Es un llamado, como ustedes se dan cuenta, ¿verdad?, de parte del Señor, que nos está diciendo, bueno, vengan a mí, los que están cansados, los que están agobiados, los que necesitan esa cercanía de un Dios Padre, de un Dios tan bondadoso que nos ofrece todo. Y cuando me de ya de pobre, a veces ya es agüella en la segunda lectura, ¿verdad? Que no podríamos aferrarnos a los bienes de la tierra. ¿Por qué? Porque todos son pasajeros. Porque todo Dios en su gran bondad nos está prestando. Hoy lo usamos nosotros y todo lo que hoy nosotros estamos utilizando, eso volverá de nuevo a la tierra, volverá de nuevo al humus. Y eso de nuevo será reutilizado. Se volverá a utilizar, queridos amigos, por otros que vendrán después de nosotros. Y entonces, desde ahí comenzamos a pensar y comenzamos a entender cómo tenemos que vivir entonces nuestra vida. ¿A favor de quién tenemos que vivir nuestra vida? ¿Qué es lo que tenemos que hacer? ¿Y cómo lo tenemos que hacer? Te alabo, Padre, Señor del cielo y de la tierra, porque habíamos ocultado estas cosas a los sabios y a los prudentes. ¿Se dan cuenta? Entonces esta sabiduría que se oculta a los sabios o creen, ¿verdad?, ser sabios. Sobre todo los que comenzamos a pensar y somos altaneros, ¿entendiste? Ubeago y Sejina lleva, ñamaña y bateye, ñande tipo a ubejina lleva ñande ñaimo, ñande yiguapa, ñande temao y la ñande vale, anda yiguasio, y va eveña de la pisascuera, va vio con amboria jugatira, va vio con ignorante atira, va vio con ando va poseía hoy. Va ego a drogadicto, a motochorro, a tira yo. Y bueno, y así entonces, queridos amigos, nunca vamos a poder salir, ¿verdad? ¿Por qué? Porque nos ponemos por encima de los otros sin entender y sin saber que justamente el Señor revela, dice, lo que está oculto a los ojos de los arrogantes, a los ojos de los altaneros. Ojalá que nosotros podamos verdaderamente darnos cuenta de la necesidad de nuestros hermanos. Chicos, está Correa lleva mi capilla cuera a veces sereno y verá para sus fiestas patronales, sus novenarios. Y ustedes saben, queridos amigos, que es muy interesante, ¿verdad?, cuando uno se encuentra, ¿verdad?, ante esta realidad. Es muy linda, ¿verdad?, encontrar a una comunidad que reflexiona. Es muy linda encontrar a una comunidad que está, pero con los decibeles bajos, no altaneros, reconociendo, sabiendo que el Señor verdaderamente nos llama dentro de la humildad y de la sencillez. Ya yesa cuan, guaya lleva peñan de Boriajuro, allá yesa cuan, guaya y peo y cote, veo a Jinañandereje, lleva, ñambosa, guaya sube fuera peñan de po. Queridos amigos, es muy interesante esto. Ahora, cuando yo les estoy hablando, y estén muy atentos, queridos amigos, a esto que nosotros decimos, ¿verdad? Cuando hablamos en el aspecto de la arrogancia o de la
soberbia. Upeagona la se plata jaguerente. No, no, eso es lo que estamos diciendo. La palabra de Dios te dice muy bien que nosotros podemos ser también sohuetos de primera, pero sin embargo somos muy altaneros. Shei papa hoy, shena y coten hoy ya va a ver. She entonces na genduce y hoy la area. Shenda hace y hoy la misa jave. Se ve atañe con pecador, atirante y se agua. Y así, ¿verdad? Eso significa actitud y espíritu altanero. Actitud y espíritu arrogante. Na genduce y la area. Va epion de hereta she, ¿entendiste? Eso es lo que verdaderamente el Señor no quiere en la vida del hombre. Cuando nos hablaba también, incluso, ¿se acuerdan en la primera lectura que nos decía Zaharia, que se acuerda de nosotros ahí, Naapeuvina, el rey y Mesías, pero él viene montado en un burrito? Todo esto decíamos que significaba la humildad, la apertura del corazón, no la altanería y no la soberbia. Porque cuando somos soberbios, cuando somos altaneros, entonces, queridos hermanos, nos encerramos en nosotros mismos. Y por eso que hay mucha gente, ¿verdad?, muy egoísta, ¿verdad? Muchas personas, queridos amigos, que se cierran en sí mismos y que al otro que le coma michi, que le coma michi, va a decir, si hay papá hoy, si hay cotea a veces, se plata o lo que sea. O si no, como ya dijimos también, sin necesidad de ser multimillonarios, ¿verdad?, para decir eso, sino que dentro de nuestra misma pobreza somos tan pobres que ni nos damos cuenta de que Dios nos puso en este mundo para servir a los demás, ¿verdad? Y entonces por eso Jesús aquí está alabando, ¿verdad?, y diciendo, porque has ocultado todas estas cosas a los sabios, que creen saber todo, sin embargo, no saben nada. Y también has ocultado a los prudentes, pero las has revelado a los pequeños. Cuando hablamos de pequeños, queridos amigos, estamos hablando de la apertura del corazón, estamos hablando de nuestra vida que se pone a disposición del que nos necesita. Sí, Padre, porque así lo has querido. Todo me ha sido dado por mi Padre y nadie conoce al Hijo sino el Padre. Así como nadie conoce al Padre sino el Hijo y aquel a quien el Hijo se lo quiera revelar. Este es otro gran misterio en nuestra vida. Upeago dice y na lleva, yande ya cara, yande moyana lleva peñande yara, rabuqueri. Es la secuela Christi, se dice, ¿verdad?, del seguimiento de Jesucristo. Y en este seguimiento el Señor nos va dando su gracia, a aquel a quien el Señor se la quiera revelar. Esta gracia que tenemos que recibir nosotros para entender y saber cuál es la voluntad de Dios, ¿verdad? Y entonces, Jesús, que ha traído esta novedad, porque es una gran novedad, no es la fuerza humana la que va a vencer. No es el esfuerzo entonces nuestro simplemente el que nos va a llevar, queridos amigos, a un camino de santidad porque se la se valea, porque siente hoy. No, esto es don, esto es gracia. Implica en nosotros, implica en el hombre la humildad y la capacidad de escucha, sobre todo de la voz de Dios. Y entonces, todo me ha sido dado por mi Padre y nadie conoce al Hijo sino el Padre, es decir, volver a Dios, volver y entender cuál es la misión de Dios en nuestra vida, que está buscando nuestra propia felicidad. Por lo tanto, vengan a mí, dice, y va terminando así este evangelio del día de hoy, desde Mateo capítulo 11, 25 al 30. Dice, vengan a mí todos los que están afligidos y agobiados. Todos los que están afligidos y agobiados. Y allá puedan haber recautuchaje, dice la gente. Y allá puedan haber rejuvenecimiento. Y allá puedan haber tomar conciencia del camino que el Señor nos propone para que nuestra sociedad y nuestra vida pueda vivir mejor. Y entonces el Señor dice, el Padre, así como el Hijo y aquel a quien el Hijo se lo quiera revelar, es a quien vamos a revelar.
vengan a mí todos los que están afligidos y agobiados y yo los aliviaré. El hecho de ser afligidos, el hecho de estar agobiados, solamente lo vamos a solucionar, queridos amigos, en la medida en que nosotros nos ponemos a disposición de Dios. Esa tiene que ser la actitud, esa tiene que ser la apertura de vida, la apertura del corazón hacia aquellos que más nos necesitan. Y por lo tanto dice el Señor, yo les voy a aliviar a los que están afligidos y agobiados. Carguen sobre ustedes mi yugo y aprendan de mí, porque soy paciente y humilde de corazón. Todo lo que estamos diciendo, todo lo que estamos reflexionando, el Señor después al final nos dice, bueno, camino de salvación, camino de santidad, en la medida en que escuches y practiques los valores esenciales de la vida de Dios. Volvemos enseguida con más de Yarañe Dominical. Queridos amigos, les invito a todos ustedes a ser padrinos de Ñande Yarañe. Su aporte es muy importante para seguir evangelizando. Ñande Yarañe, ay de mí si no evangelizara. En la ciudad de Luque, la economía se llama Supermercado San Cayetano. Compruebe sus precios bajos en productos cárnicos de primera calidad. Panificados, verduras, vegetales, frutas, artículos de bazar, ferretería, ropería. Supermercado San Cayetano, Humaitá 168, Casi Capitán Vado, ciudad de Luque. Hermanos en la fe, les invitamos a ser parte de una hermosa misión evangelizadora, marcando la diferencia. Vuestro apoyo es fundamental para el sostenimiento del primer canal católico en Paraguay, Ñande Yarañe. Cada día tocamos corazones, brindamos esperanzas y compartimos el amor de Dios con aquellos que más lo necesitan. Sus talentos, sus recursos, el apoyo financiero, todo cuenta. Juntos podemos llegar a más vidas necesitadas. Unámonos más a este propósito. Fortalezcamos más nuestra fe y construyamos más puentes para que el mensaje de amor llegue a cada rincón de nuestra patria. Únanse a nosotros, colaborando con el primer canal católico del Paraguay, Ñande Yarañe, marcaremos la diferencia. Llevemos más la esperanza y el amor de Dios a todos para ganar indulgencias. Actuemos ahora. Llámenos al... Gracias por ser parte de esta maravillosa misión de evangelizar a través de la fe, logrando que el Paraguay y sus habitantes reciban más bendiciones. Queridos amigos, estamos volviendo con Ñande Yarañe Dominical. Como todos los domingos nos encontramos para reflexionar la palabra de Dios. Y hoy de una manera especial en este bloque que nosotros le llamamos justamente Ñande Yarañe responde a las preguntas de cada uno de ustedes. Aquí una palabra y una de las preguntas, ¿verdad? ¿Qué significa verdaderamente, Padre, el convertirnos? Lo que significa la conversión. San Pablo, sobre todo en esta segunda lectura, ¿verdad?, nos estaba llamando y nos estaba diciendo, bueno, ustedes tienen que comenzar con esa vida nueva.
vivir en Cristo. Entonces, convertirse, volver hacia el camino de donde nosotros, por A o por B motivo, nos hemos extraviado, hemos dejado, hemos hecho un camino totalmente diverso de aquella propuesta por Dios. Y entonces el convertirse significa dar la vuelta, ¿verdad? Retornar al Padre, retornar a Dios, retornar a esos principios y valores que el Señor puso en nuestro corazón y en nuestra vida para que nosotros podamos vivir de acuerdo a lo que Él justamente nos pide. Y entonces vamos a mirar un poco lo que significa desde el aspecto teológico esta conversión. ¿Qué es lo que el Señor nos pide a nosotros cuando nos está hablando de la conversión? ¿Cómo nosotros tenemos que hacer el camino de conversión? Primero nos dice que es movimiento de retorno a Dios por parte de quien se ha alejado de Dios por el pecado. Entonces, queridos amigos, así nosotros estamos entendiendo, es un movimiento en el sentido de que nosotros tenemos que poner en moción, tenemos que poner en movimiento, tenemos que ir de nuevo hacia Dios. Ese es entonces el concepto principal, elemental y fundamental. Incluso nosotros decíamos que desde la Biblia, sobre todo desde el Antiguo Testamento, la famosa palabra shub quiere decir que uno está en movimiento, pero cuando dice shub quiere decir dar la vuelta, retornar, volver sobre ese mismo camino que nosotros hemos hecho. Claro, salimos del centro, salimos de Dios y nos fuimos alejando. Es como una fuerza centrípeta y centrífuga. Centrífuga en este sentido porque ñaseina, ñacañilla, jabeñan de yareina, fuga, ñacañilla, y luego centrípeta, entonces quiere decir volver hacia Dios, volver hacia nuestro origen. Opera la conversión. Opera entonces ña maña ponana, ya moto balaña y meña. ¿Será que estamos todavía en esa fuerza centrífuga? Ya fugaz y naveñan de yaran. Ya ula cristianos ya ula católicos hay se dan ya hay naña confesa y de montaña de yapú y así sucesivamente, ¿verdad? Entonces estos elementos son los que Dios hoy nos está proponiendo, ¿verdad? Porque esta vida nueva, ustedes dice, tienen la fuerza del Espíritu y monaguña de San Pablo Inaguri en esa carta, ¿verdad? Que él está escribiendo a los cristianos, ¿verdad? Y ahora nos dice que para obtener el perdón es necesario que el hombre se humille ante Dios. Esa primera lectura también de Zaharia, Dios que se recuerda del hombre porque nos ama, nos decía que este Mesías, que este Salvador, viene montado sobre un asno. También nos hace entender, y hablaba luego de la palabra, utilizaba la palabra humilde. Queridos amigos, entonces, cuando estamos hablando aquí nosotros de la humildad, cuando estamos hablando también nosotros del montar el asno, quiere decir que nosotros reconocemos humilde, reconocemos que somos humus, reconocemos que somos nadie, decíamos, no somos altaneros. Diga tú y goñandé, entonces la yapita veamos te uateña y meñaína, como si fuésemos nosotros los dioses y los dueños de toda la vida. No. Nosotros somos, como dice el Papa Francisco, ¿verdad? En esa propuesta tan linda, Laudato Si. Nosotros somos, dice, un puntito dentro de toda esta inmensidad de la creación. Un puntito ínfimo dentro de la inmensidad y de la grandeza de la creación. ¿Se dan cuenta, queridos amigos? Es importante que tengamos en cuenta esto también para nuestra vida. Entonces, es necesario, dice, que nos humillemos. La conversión necesita, en primer lugar, como una premisa antes de comenzar. Para que exista una conversión necesitamos la humildad. Pero humildad, y porque quiere decir que vos seguís siendo un altanero, un arrogante, una persona que se considera que él puede hacer su camino solo, etcétera, etcétera. Bueno, yo si les voy a decir todas las expresiones que por ahí escucho, ¿cómo somos, verdad? ¿Cómo somos? ¿A qué punto llegamos, verdad?
Esto es justamente, lastimosamente, la ignorancia religiosa, ¿verdad? La ignorancia con respecto a nosotros mismos. Porque recuerden que religión quiere decir religarte a tu existencia. Ligarte nuevamente, conocer, saber. Que viene a tu de venían de ya no debe llevar entonces bueno viene a tu depende de coeo calcular mañana es más lo que los grandes filósofos siempre ya decían, ¿verdad? Conócete a ti mismo, que luego nosotros tenemos tanto en el Antiguo Testamento como en el Nuevo Testamento. Conócete a ti mismo. Y conocerse a sí mismo, indudablemente, indefectiblemente te lleva a conocer a quién, al Creador, a Dios. Esto es lo que Santo Tomás de Aquino, ¿verdad? Decía, las causas segundas. Entonces, registrar, mañar, calcular, observación. Y desde la observación entonces después vos podés tomar una decisión desde tu propia reflexión. Mavio se ginara de coave con mundo a ver lleva. Peñan de ya incendia tomo a Yuvila y Corae. Entonces, estos son los grandes descubrimientos, pero después de una gran reflexión, ¿verdad? Porque el insensato, como dice la palabra de Dios, es justamente aquel que no tiene la capacidad de razonar. Y entonces, si vos no razonás, vos no medís dónde te encontrás. No sabés dónde estás parado en síntesis, ¿verdad? Bueno, y eso es lo que nos está diciendo. Para que nosotros podamos llegar a una verdadera conversión, queridos hermanos, necesitamos la humildad. La humildad sine qua non. Esto no hay nada que hacer, ¿verdad? Esto es esencial y fundamental. Mientras nosotros nos entramos en este camino de humildad, en este camino de reconocer quiénes somos nosotros, de religarnos a nuestra propia existencia, es decir, la religión, que desde ahí nos hace descubrir a nosotros mismos nuestra existencia y luego nos hace descubrir a Dios. Ahora tenemos algunas expresiones que son más comunes y que son empleadas también para este movimiento de ánimo que tiene el hombre con respecto a la conversión. Ya sabía entonces cuáles son. En primer lugar, buscar a Yahvé. Así nos dice la palabra de Dios. Esta es la conversión. Conversión es buscar a Yahvé. Hamba eiselares escabeñan de Yara. Te haces signos de interrogación, te haces incógnita y decís, verdaderamente, todo lo que nos rodea es el maravillarse ante el mundo, es maravillarse ante la vida, es maravillarse ante la creación. Algunas veces, por ejemplo, cuando uno le ve a esa criaturita que nació, llego muchas veces a llevar al hospital, va a llevar una cena, permita mía, pues no hay la país porque quiere una bendición ahí, la mamá, ¿verdad? Que recién parió a ese niño. Y te llama la atención, ¿verdad? Pero tremendamente. Llegó muchas veces, se lleva, o sea, se embojeza por lo que produce en uno el contemplar ese don de la vida. Esa criaturita que está saliendo del seno materno, no será buena, bebé, oye, Tina. Llevareme eso, bebé, bendición, lleva. Que en realidad ya es hijo de Dios, es bendito. Es entonces la gracia de un Dios que está saliendo del seno materno como Dios. Entonces uno se maravilla ante la creación, la bondad y el amor de Dios. Y así también, ¿verdad? Otras cosas. Como dice Santo Tomás de Aquino, tenés que observar el infinito, dice. El universo. Ponete a mirar el cielo, las estrellas. Ponete a mirar entonces la creación. Ponete a mirar una flor, ponete a mirar las plantas, ponete a mirar entonces un insecto pequeñito que está ahí, o lo que sea. Queridos hermanos, qué grande es Dios. Pero vean, necesitas humildad, necesitas entonces contemplación, necesitas entrar en lo más profundo de vos mismo para que puedas entender lo que Dios te regala. Entonces por eso dice, una de las expresiones más lindas e importantes en este movimiento de ánimo es buscar a Yahvé, buscar a Dios en las cosas creadas, buscar a Dios en las cosas
que nos rodean. Otra palabra muy importante que también se utiliza en la Biblia, pedirle a Él, pedirle a Él. Y esto significa mucha humildad, porque uno pide cuando necesita del otro. El altanero, el soberbio, el orgulloso, ciertamente, no hay un a ver, sí, no hay de ¿verdad? Muchas veces cuando nosotros estamos alejados de Dios, y cuando decimos que Dios no existe para nosotros, o que no queremos acercarnos a Dios, o dónde está Dios, etcétera, etcétera. Primero lo dijimos, no le buscamos a Dios, porque no queremos ver, así. Segundo, mucho menos vamos a querer pedirle a Dios, mucho menos. La capacidad del pedir quiere decir que vos estás necesitando de esa otra persona. Y nos cuesta pedir a nosotros. Yo mismo, queridos hermanos, yo les digo que a mí me cuesta mucho pedir. Pues si hay cuando se ayuda a mí que no hay ya adelante en evangelización, se ayuda a mí que no hay mantener en de televisión, se ayuda a mí. Y muchas veces me voy, ¿verdad? Y algunos justamente me miran así, pedí bueno y llego para ir. Ahí ya tengo plátano y botama, y dice, deja pepe a tu ya se lo va a pitambama. Ya se nacemos interiormente, por lo menos ayer. ¿Por qué, queridos hermanos? Y porque nos cuesta pedir. Porque nosotros pues pensamos que nosotros somos autosuficientes. Y es cierto con eso. Si yo no necesitase del otro, yo no iba a pedir. Esa es nuestra actitud. Díganme si no. Díganme si no. Ni que vende ya pude y porque somos muy autosuficientes. Entonces la conversión quiere decir eso, tener esta actitud de saber pedir. Pero a ninguém nada entender, ahí ya hoy con el pedigüeño y una humilla y pesado más nada. No estamos hablando de esa clase de pedigüeños que son aprovechadores también de los demás. No, aquí estamos hablando de esa sinceridad del corazón donde nosotros abrimos la vida y somos capaces de pedir la ayuda a aquella persona que está a nuestro lado. Somos capaces entonces, ¿verdad?, de nosotros ponernos también en la mano de esa otra persona que te rodea, que te puede ayudar y que te puede dar una manita. Y esa es una de las frases esenciales y fundamentales que existe en la Biblia, pedirle a Él, confiar en el Señor. Otra palabrita muy interesante que utiliza la Biblia es confesarle a Él. Queridos amigos, entonces, cuando nosotros estamos hablando de confesarse a Dios, quiere decir que somos capaces nosotros de decir todo lo que tenemos dentro de nuestro corazón. Y esto también es muy, 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 muy difícil. Se dan cuenta que siempre está atacando estas frases, todas están atacando a nuestro orgullo. Todas estas frases están atacando en realidad a nuestra autosuficiencia. Porque la autosuficiencia pues es una incontinencia, a ver, más por eso es que yo les decía que algunas veces me encuentro así con algunas personas que me dicen, sí, hasta ni confesar, sí, ni confesar. Más veces ya estamos un mapa, para ese pecado. Hay que se aguante ahí. Y tienes razón. Y tal vez sea más pecador que vos luego sigue. Pero aquí está. Esa es la actitud, ¿verdad? Y esto es lo difícil, ¿verdad? Porque la conversión, cuando te dice confesarte a Él, confesarte a Dios, quiere decir que todo lo más profundo de tu propia vida, todo lo más profundo de tu propia conciencia, ¿vos sabés lo que es eso? Lo que pasa por tu conciencia, lo que vos estás pensando, lo que vos verdaderamente de cierta manera incluso sabes muy bien que está errado y que sin embargo estuviste maquinando y pasa por tu cabeza y tenés el deseo, ¿verdad?, de hacerlo. Herea, queridos hermanos, herea, ¿verdad?, en la propia vida. Entonces la conversión verdaderamente significa eso. Confesar desde adentro qué es lo que siento, qué es lo que vivo, pero sobre todo porque quiero volver hacia el Señor. Bueno, queridos amigos, esta palabra del Señor y este 14º domingo nos está invitando a dar pasos más importantes todavía. Recordar de nuevo
que hay elementos esenciales que tenemos que vivir para llegar a la vida de Dios. La humildad, reconocer que nuestro Mesías viene sobre un asno, sobre un burrito, quiere decir la sencillez. Recordar lo que nos decía San Pablo, ¿verdad? Que nosotros tenemos la fuerza y la gracia del Espíritu que nos renueva y que nos ayuda a nosotros a vivir de acuerdo a esos principios y valores de Dios. Y sobre todo ahí, como hemos escuchado, queridos amigos, desde nuestro Evangelio, cómo el Señor nos quiere, cómo el Señor nos ama. Vaya para Ñande Yarome, Ñande Peiputu Marangatu, y ella Poponajangua. Todo lo que es orgullo, todo lo que es entonces autosuficiencia, dejar de lado y hacer un camino de verdadera conversión. Y me despido por el día de hoy, que tengan un hermoso domingo, una hermosa semana con la palabra y la gracia del Señor. Y les dejo la bendición del Señor. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Y hasta el próximo domingo con más Ñande Yarañe Dominical. Con esto concluimos nuestro programa Ñande Yarañe con el Padre Víctor Luis Cabañas. Les invitamos a todos a seguirnos todos los días por los medios de comunicación y también en nuestras redes sociales, Facebook, Instagram, YouTube. Que Dios los bendiga y proteja.